この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Muy buenas y sean bienvenidos a Sonovis quedó el Guaco y Guasuru, el resumen. Cosas tan preciadas para mí deslumbran con su color. Vea pa, nuestra aventura parte conociendo a este man llamado Goyo, un estudiante de preparatoria que desde pequeño fue criado por su abuelo y adquiriendo un gusto y fascinación inmediata por las muñecas. Aquí va a aclarar que su gusto como tal es crear este tipo de muñecas, ya que su abuelo lleva años haciendo estas mismas. Por lo que Goyo ha intentado llegar a su nivel, sin embargo, su abuelo nos menciona que le falta pulir ciertos aspectos, porque a la hora de confeccionar las prendas y trajes, nota un gran avance. Otra cosa que debo mencionar es que Goyo no solo tiene una obsesión por estas figuras, sino que también no posee un solo amigo, debido a un comentario que le hizo una niña en el pasado. Me parece que alguien está en contra de la diversidad acá. Consecuencia de esto, Goyo tiene miedo de interactuar con otros al sentir que por su gusto culposo no puede encajar con los gustos de sus compañeros, pero todo cambiaría con la aparición de una persona. ¿Qué es lo que está pasando en este preciso momento? Ay, eso duele. Mínimo top 7 las mejores presentaciones del anime. Esta chica que no quedó en un estado vegetal se llama Marin, siendo a leguas la chica más popular de su clase, también siendo alguien que tiene gustos distintos a sus amigas, ya que es una otaku. ¿Cómo? Pero eso no le impide que pueda hablar con ellas, algo que Goyo le gustaría hacer. Pero bueno, traumas. Una tarde se queda organizando su salón por petición de sus compañeros. Marina aparece y le haría ver que si hay algo que a él no le gusta hacer, no debe contenerse y decirlo, si no, siempre se aprovecharán de su silencio. En su casa su máquina de coser del siglo pasado cuelga los guayos, pero eso no lo detendrá, ya que al día siguiente vemos que su escuela tiene un salón con estas máquinas y al no haber un club de costura, puede trabajar en sus muñecas sin problemas y con mejor equipo. O eso pensaba. ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué jugada fue esa? Este es el final. Todo terminado. Pensando lo peor, resultó que Marin le interesó que Goyo pueda usar la máquina de coser. Luego de contarle que él viene de una familia que fabrica muñecas y que él hace la ropa, Wow. Marin nos enseña que ella ha intentado hacer un traje. ¡Ay, qué hombre tan frío! ¡Tan directo! Hasta a mí me dolió. Luego una serie de críticas, porque si este piro no se guardó nada, le resaltó el más mínimo error posible. Marin nos revela que ella quiere hacer cosplay y como vimos su traje es una porquería, por lo que le pide a Goyo que le confeccione su traje para poder convertirse en su personaje favorito, teniendo obviamente la opción de negarse. Goyo acepta, ya que quiere convivir con alguien que tiene gustos diferentes a él. Se va a poner interesante. Marin nos da un resumen de su anime que en pocas palabras es más o menos un juego erótico. Perdón, ¿qué dijiste? Algo que confunde a Goyo, pero Marin le aclara que las aficiones no importan si eres chico o chica. Motiva empieza a realizar su traje con un libro que tenía Marin, donde explican cómo hacer este tipo de ropa. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. Bueno, como ya está tardecito, lo dejan para el lunes, aunque al día siguiente Marin termina yendo a su casa, ya que no podía esperar hasta ese día. Y como bonus, creo, su abuelo no va a estar ese día, así que tendrá la casa sola. ¡Qué bien! En realidad era que le tomaran las medidas para su traje. Goyo estaba incómodo porque para medirla debía estar en ropa interior. Me da vergüenza, pero también me prende. Pero Marin no se siente de esa forma, ya que sabe que esto es necesario para poder confeccionar su traje, por lo que Goyo toma el asunto con seriedad y comienza a tomar sus medidas. Claro, algunas cosas lo incomodan, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En un momento se molesta por estar tan nervioso, mientras Marin pues la vemos así toda fresca, ¿no? O bueno, eso intentaba aparentar. Con todas las medidas tomadas, literal, todas, Marin le termina prestando sus juegos para que pueda tomar referencias para el traje.
Supongo que era algo que tenía que pasar. Nuestro querido Goyo tuvo un sueño bastante caliente y al despertar, bueno, su amigo andaba de buen humor. Sí, esos pañuelos y su imaginación llevaron una cosa a la otra. En su escuela estaba completamente avergonzado por darse amor propio pensando en Marín. Pero bueno, las cosas medio se calman cuando ella comienza a hablar con él en la escuela junto a su grupo de amigas. Esto le da un poco de alivio, pero personas comenzaron a hablar a sus espaldas sobre que era imposible que alguien como ella esté junto a Goyo. Víctima de la presión social, estuvo evitando a Marín durante toda la jornada escolar, pero al final se encuentran y Goyo le termina aclarando del por qué lo hizo. Obvio, esto a Marín no le importa, después de todo son amigos y como bien dice, le resbala lo que digan los otros. Así Marín se lo lleva a comprar más materiales junto a otros accesorios. Al final tendrían una pequeña charla, siendo esta la primera vez que alguien prueba algo que a Marín le gusta. Otra cosita por decir es que el evento de cosplay es en 2 semanas. La cuestión es que Goyo solo ha hecho trajes para sus muñecas y si bien toma tiempo haciendo estas, el problema es que es la primera vez que hace ropa para una persona, por lo que parece que las 2 semanas no serán tiempo suficiente, más aún porque se le presentarán algunos problemas. Cuando llega a su casa, su abuelo se sorprende al ver que compró unas medias bastante llamativas para mujer, haciendo que este se caiga generándole una lesión, por lo que se queda en casa de la prima de Goyo y este va a visitarlo constantemente. Aparte, los exámenes se aproximan y para rematar tiene que atender la tienda. Su agenda está muy ajustada y eso es decir poco. Los días pasaron, Marín estaba preocupada por Goyo porque no lograba dar con él, mientras el pobre llevaba desvelándose, cansado, con algunos dolores, estresado y frustrado por hacer las cosas a medias, pero recordando las palabras de su abuelo sobre que a veces las cosas que te gustan pueden llegar a molestarte, pero la mejor recompensa será la sonrisa de aquellos que disfrutan de lo que tú haces. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Por lo que motivado a ver feliz a Marín, Goyo continúa con el traje y finalmente, tras varios días, Goyo logra terminarlo a tiempo para el evento. Pero pasa que hubo un malentendido, ya que ella no pensaba ir al evento en esa fecha. Por lo que sí, hubo un error de comunicación. Goyo estaba aliviado por tenerlo listo a tiempo, pero Marín se disculpa ya que no se hizo entender, provocando que Goyo le diera prioridad a ella cuando él pasaba por un mal momento, sin mencionar el estudio y atender la tienda. Pero ya a estas alturas lo único que quiere Goyo es verla con su traje, y así es como la vemos con el cosplay terminado. Goyo queda asombrado por el parecido al personaje del juego y Marín, bueno, está fascinada. Aprovechan, sacan unas fotos, Goyo nos habla de que debe actuar más como el personaje y pues las imágenes hablan por sí solas. Con el traje terminado y viendo que le queda perfecto, Marín se crea un Twitter para postear sus fotos y aparte invita a Goyo a ir al evento de cosplay el día de mañana. Ya en la convención Marín parecía niño en dulcería por la cantidad de cosplayers, mientras el pobre Goyo la presión social era más fuerte. Pero Cristo lo es más. Por lo que van a otra parte más tranquila y Marín comienza a recibir personas que quieren tomarle fotos, mientras Goyo piensa que a partir de ahora ya no se va a volver a juntar con ella, pero que de igual forma se divirtió mucho haciendo el traje. Ya neta pasa en contexto. Explicación: como el personaje tiene más trama, a Marín se le ocurrió usar relleno. Mal, porque el traje está hecho a su medida exacta, así que se va a reventar. También el material de su ropa es muy gruesa, por lo que parecía asador botando hasta la última gota de sudor. Irían a otro lado más fresco para evitar que Marín colapsara por el calor. Tras unas escenas secando sudor y algunos sonidos raros, Marín se climatiza y va con una chica la cual había esperado por una foto. Con eso ambos regresan a casa. Goyo agradece la experiencia pensando que ya no se volverían a juntar, pero resulta que a Marín aún le faltan muchos personajes de los cuales se quiere disfrazar. Esto alegra a Goyo, así ambos trabajan juntos para hacer más disfraces. Si se preguntan por qué eso le afectó tanto, pues ocurre que el día que compraron los materiales, Goyo le dijo que solo usa la palabra preciosa para referirse a algo que él considera muy especial desde su corazón. ¡Wow! Eso fue muy dulce, hasta me siento pegostioso. Ya en casa de Goyo comienzan a lavar el traje y la peluca. Al parecer a Marín sí le afectó demasiado las palabras de Goyo. En esa su abuelo regresa y antes de que le diera un patatús al ver que su nieto tenía un fetiche de disfrazar chicas para hacer actos bíblicos, Goyo le termina aclarando lo del cosplay y lo visto antes. Su abuelo se sorprende que haya realizado una prenda de ese nivel y mientras hablan, Marín de un momento a otro directo. No pensé que fuera tan rápido. En medio de sus sentimientos encontrados,
Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Estuvo bueno el corte. Otra cosa, se nos cuenta que Marín vive sola ya que su madre está con Diosito y a su papá lo transfirieron del trabajo cuando entró a preparatoria, por lo que luego de mostrar su balanceada dieta de fritos y dulce, No mames, qué asco. el abuelo de Goyo le ofrece que venga a su casa a comer cosas más sanas. Pero increíble que tenga esa cadera con la cantidad de porquería que traga, marica. No quiero dormir, quiero respuestas. Después de comer, Goyo la acompaña al metro, donde Marín pues se da cuenta que está tragada por él. ¿Cómo se desarrollará esto? Excelente pregunta, pedazo de excremento con ojo. Unos días pasaron y una chica llegó al local de Goyo. Como estaba lloviendo, su abuelo la dejó pasar. Lo curioso es que él pensó que era conocida de su nieto. Es más, cuando llegó Goyo, su abuelo sale y le dice que su amiga se está bañando. 北川さんは今日バイトだって言ってたし、俺には北川さん以外友達いないし。 Ok, eso suena muy triste. Goyo, obvio, se asustó pensando ser algún tipo de estafa o robo porque hay un desconocido literalmente en su casa. Ah, marica, ¿cómo le explicas esto al FBI? Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. ¡Suertuda! Ok, me parece interesante que relaciones esto que acabas de ver con la cabeza calva de una muñeca. En fin, omitiendo eso, se nos revela que ella es una cosplayer llamada Inui, pero la llamaremos por su apodo Yuyu, quien venía a que Goyo le haga un traje. Obvio, aclara que él solo hace muñecas y es como lo amenaza de que le haga el traje o lo denunciará por lo visto en el baño. Otra cosa a mencionar, la tipa es mayor que Goyo. Aparte de ser la cosplayer a la que Marin admira mucho. Luego una larga explicación sobre el personaje de anime que quiere disfrazarse, Yuyu menosprecia a Marin ya que pensaba que solo era una amateur que se disfrazaba del personaje más bonito, pero se da cuenta que entiende los conceptos de hacer cosplay, o sea que se afila al manga, marica. Por lo que al final cambian números para proceder a hacer su traje y el de Marin. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. La cuestión es que Marin quiere disfrazarse con Yuyu, pero esta no tiene la intención de hacer amigos, aparte de mencionar que las fotos serán tomadas en un estudio. Marin logra convencerla pagando parte del alquiler y pues Goyo de paso también, ya que es la persona que viste y maquilla a Marin. Goyo habla de ver también la serie para entender un poco más el lore, por lo que tendría que ir a la casa de Marin para que le preste los DVDs para poder verlo. Así es, gente, no a la piratería. Guiño, guiño. Por otra parte, vemos que Goyo ha mejorado a la hora de hacer los rostros de las muñecas. Su abuelo habla de que la compañía de Marin ha hecho que se vuelva más abierto y relajado, lo cual lo beneficia tanto para lo del cosplay como a la hora de hacer muñecas. Luego de la misión, Goyo llega a la casa de Marin. Ella le ofrece que se vean unos capítulos en su casa para que no cargue con tantos discos. Así ambos ven el anime y es como Marin se da cuenta que esto es una especie de cita, la cual se interrumpe otra vez por su estómago. Por lo que bueno, ella prepararía la comida y si bien quizás no se ve apetecible, Goyo lo terminó disfrutando. Mucho después, Goyo habla con Yuyu sobre los planos del traje, algunos consejos de maquillaje y sobre todo unas recomendaciones a la hora de tomar fotos. De hecho, Yuyu nos cuenta que su hermana menor, que va en secundaria, es quien las toma y Goyo pide que ella le dé consejos con la cámara. Luego de contarle a Marin, ambos van a conocerla. Vean, no les voy a mentir, honestamente yo me esperaba este tropo de la hermana mayor Loli y la menor súper desarrollada. ¡Un clásico! Bueno, ella es Shinju. Como vemos, es alguien tímida que de a poco comienza a ser más abierta a la hora de hablar, ya que explicaría ciertas cosas a la hora de tomar fotos y los distintos resultados que puedes tener con una buena cámara. Omitiendo que Goyo quedó frío al ver los precios de estas cámaras profesionales, Yuyu les dice que este fin de semana irían a ver el estudio, el cual es en un hospital abandonado, para poder captar una escena en concreto del anime que estaban viendo. Aunque el problema realmente es que Yuyu le temía este sitio, pero quería saber si era buen sitio para su sesión de fotos. Ella nos aclara que se esfuerza en esta toma ya que desde pequeña quería convertirse en una chica mágica y si bien la única forma de serlo es a través del cosplay, quiere que esta sesión sea perfecta. Incluso Goyo le pregunta a él por qué lo eligió para que él hiciera su traje, si hay profesionales con experiencias que pueden cumplir sus expectativas, y la razón es que Yuyu, cuando vio el cosplay de Marin, no solo la envidió sino también se enamoró del traje hecho por él a primera vista. Goyo queda conmovido ya que esa fue su reacción cuando vio por primera vez las muñecas que hacía su abuelo, y es como este le promete cumplir sus expectativas a la hora de hacer su traje. Ah, sí, la tipa estaba en una escuela de solo mujeres, por lo que es la primera vez que un chico de su edad la toca.
Ya en otra escena los exámenes culminan y es como Marin invita a Gojo a ir a la playa, pensando que era para tomar fotos. Lo cierto era que Marin quería ir a divertirse. Y pues luego de comer y de meter los pies al mar, Gojo nos aclara que es la primera vez que hace esto, ya que siempre estuvo enfocado en hacer muñecas y nunca tuvo tiempo de experimentar este tipo de sitios, por lo que Marin aprovecha las vacaciones para invitarlo a explorar y que vea esas cosas que él aún no ha visto. Los vemos volver después de hacer algunas compras para los trajes. Marin nos habla de su bañador para el cosplay, también mencionando que Gojo luego de ver la foto la dejó en visto. Me pregunto qué se pudo hacer después de verla. No sé cuánto tiempo ha pasado porque después de comprar los materiales salió el opening, que por cierto Munsuke le hizo un excelente cover, vayan a escucharlo. Y después vemos a Yuyu con el traje puesto, del cual ha quedado maravillada. Luego unos tips para la piel, los rasgos de los ojos y otras cosas. Vemos el resultado final de Marin. Es bellísimo. La cual quedó impresionada y a la vez ansiosa por la sesión. Pero ese día comenzó a llover, aparte de que Gojo y Shinju se estaban demorando. Pero al final Gojo llega con un misterioso muchacho. A ver, existe una explicación para esto. Un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo, sí, pero... ¡Hechicero! Lo que ocurre fue que cuando se conocieron, Gojo se dio cuenta que Shinju quería también probar el cosplay, pero tenía miedo de embarrarle y que su hermana la odiara por eso. Pero Gojo le ayudaría a hacer su traje bueno, bonito y barato, como diría el John Paul. ¡Qué bandera, marica! Pero el detalle que ponía la dificultad en hardcore no era depender de un humilde presupuesto para las onces, Sí, en el sostén. sino que ella quería hacer cosplay de un hombre. ¿Pero por qué haría eso una mujer? Por lo que sí, esos magumbos tenían que desaparecer. Pero ¿cómo consiguió deshacerse de esa copa L? ¿Qué? No soy ni brujo ni mucho menos enfermo de las tramas. De hecho existe una cuenta en Twitter que se dedica a medir el nivel de trama de las waifus. Kudasai a veces puede llegar a ser un lugar muy perturbador, marica. Pero bueno, tras usar fajas, armadura de Minecraft y la bendición de Chuchito, este fue el resultado final. ¡Guapo! ¡Guapo! Obvio, esto dejó boquiabierto a los presentes y claro, sacaron fotos de todo esto. Todo lo bueno termina bien. Siguiendo la línea, Yuyu le agradece a Gojo por ayudar a su hermana a que pudiera hacer su cosplay. Y sí, su merced, parece que Yuyu no solo se quedó maravillada por las cosas que hace Gojo únicamente. También mencionar que Marin se puso celosa al descubrir que Gojo y Shinju estuvieron a solas para hacer su traje, aunque no se profundizó en eso. Varios días pasan, Marin está ilusionada para hacer cosplay de un nuevo personaje, una Nagatoro albina madura chichona, como lo recetó el doctor. Tranquilízate. Oye, ¿qué planeas hacer con ese papel higiénico? Pero me va a saltonear esto porque nunca se nos muestra con el disfraz puesto, ya que durante una salida que tuvieron comprando ropa para Gojo, donde el pobre sufría de indigestión, se da cuenta que no puede vestir y maquillar a Marin debido a que este personaje enseña demasiada piel y pues este es princeso. ¿Qué eres, gay? Por lo que Marin hace el cosplay fuera de cámara. Me siento estafado. Después de se ver ilusionada por ver a las nalgas de Toro Madura, estos dos arrancan a un ciber del primer mundo, aunque bueno, solo se la pasarían leyendo mangas. Pero este piro andaba nervioso, sudado y arrecho al mismo tiempo. Esa combinación le debe dar un olor a chucha, marica. Peor encerrados y aparte si van a pedir comida. ¡Puta, qué asco! Marin le recomiendo un manga donde esta quiere disfrazarse de la Suku que aparece, y aunque le guste porque tiene una obsesión por las coletas, de hecho hay un anime con un protagonista enfermo por este tipo de peinados. Comenté en coletas a ver qué me invento para esa vuelta. La vaina aquí es que ella cree que no le quedaría bien el personaje, pero bueno, Gojo la convence y es como se pone a leer el manga para darse cuenta que este personaje, su diseño es simple, no detalla ciertas cosas, por lo que tras varios días de improvisación termina el traje y van a un estudio a tomar fotos. Lo curioso es que dicho estudio resultó ser un motel. ¡Sí! Espera, ¿qué? Mientras Mari se cambiaba, Gojo para calmar los nervios se pone a ver televisión, en la cual emitía una misa donde las monjas estaban alabando a Dios. Esa es la cara de alguien aceptando a Cristo. Retomando el hilo, vemos la adaptación live action de ese manga, la cual le fascina a Marin, y tras varios chistes que me pondrían esta vuelta limitada, proceden a tomar las fotos y había una toma en concreto que no podía faltar, pero para lograr esa foto Marin tuvo que posar sobre Gojo, y pues al escuchar a una pareja en otra habitación, Gojo por lo comprometido que estaba con la foto no se ha dado cuenta de la situación y las cosas casi iban llegando para cuarta base.
Bueno, Marin avergonzada sí estaba. Y en cuanto a Goyo, este seguía motivado. Pagasuya en este momento ya está viendo un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Luego el Vladimir vemos a Goyo haciendo rostros de muñecas cuando recibe un WhatsApp de Marin pidiendo ayuda. Y es que bueno, lo que pasa fue que Marin aún no ha realizado sus tareas y su padre no la deja ir a los festivales hasta que no le mande evidencia de que terminó sus labores. La razón, ella trabaja como modelo de revista de Avon para poder comprarse su cámara profesional. En esa se ponen a ver una peli de terror donde Goyo parecía cagarse de miedo, pero al final fue él quien la disfrutó más para aprender sobre vestuario y maquillaje. No puedo decir lo mismo de Marin. Para unas cosas si eres hombrecito, ¿no? La vemos terminar su tarea de inglés para poco tiempo recordar que dejó una tarea en la escuela, por lo que luego de reclamarla van a ver la piscina y la mucha mucura casi se muere ahogada. Idiota. Después de hablar, Marin le dice que apenas termine sus deberes que vayan juntos a algún festival, y dicho y hecho, los vemos ir, donde únicamente se la pasaron comprando comida como para 20 personas, y claro, ver el hermoso espectáculo de fuegos artificiales, donde vemos que Goyo al parecer toda su vida ha estado siempre metido en su cuarto, pero la verdad, muy bacano como les quedó esa parte. Finalizando el evento, Marin por usar esos chagualos, Goyo la termina llevando en su espalda prometiendo volver el siguiente año. Durante una noche Goyo recibe una llamada de Marin diciendo que no puede dormir porque vio la secuela de la película de terror que estaban viendo, por lo que ambos hablan por varias horas hasta que Goyo es quien se duerme. Gojo-kun, suki da yo. Así culminando esta serie. ¿Y ya? Obvio el manga aún está en publicación a la hora que hago este video, por lo que no les contaré cómo termina, pero sí les diré que la serie es muy buena. No es el besto romance que muchos pintaron, aunque debo decir que sí es entretenida. En lo que destaca sin duda es su animación fluida y su hermoso apartado artístico. Un 9.5 de 10, ya que hay escenarios que me parecieron un poquito raros. En cuanto a la historia, es el genérico romance del antisocial que se junta con la popular, con la diferencia de que este no se ve futuro con ella, mientras la chica se enamora por ser buena gente, entre otras cosas. Me gusta que la serie te dé datos del cosplay, así como uno que otro consejo técnico. También hay momentos más adultos y chistes de esta tónica que a mi parecer funcionan muy bien. Fuera del abuso del fanservice, lo malo de esta serie es que veo la misma fórmula. Hago traje, me disfrazo, fanservice. Solo hubo 2 o 3 capítulos que salió de esta monotonía trabajando a sus secundarios. Por no mencionar que la química entre los protagonistas parece que o va muy lenta o que simplemente no se le da mucha importancia. De 12 capítulos con una mano se cuentan esos momentos de romance, pero en líneas generales la serie es atractiva visualmente. El tema del cosplay es por lo que brilla junto a sus personajes llamativos. Veamos si su prematura popularidad hace que tenga una temporada 2 o solo se quede como un comercial para impulsar las ventas de su manga. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye. にゃ。私でよければ教えましょうか。